Padre Celestial, Señor, damos gracias y te doy gracias, Señor, por la oportunidad en este momento que tenemos al presentarnos delante de ti por medio de tu palabra, Señor, conocerte un poco más. Damos gracias, Señor, porque verdaderamente a través de la verdad tuya en los evangelios específicamente, Señor, estamos conociendo aspectos de tu humanidad que deben ser los aspectos de nuestra humanidad ahora. Te rogamos, Señor amado, en el nombre de Jesús, que guíes el pensamiento de tu pueblo, que guíes tu palabra, Señor, para que ella haga el efecto para la cual tú la has preparado para nuestros corazones. Quienes hoy estamos aquí reunidos, más quienes están allá en sus hogares, juiciosamente con la palabra tuya en sus manos, Señor, en sus regazos, sobre sus mesas, atentos a la verdad de Dios, te pido una doble porción de tu espíritu para los que están allí, tanto para los que estamos acá, para que con sabiduría, Señor, entendamos esta verdad. Que es tú. Te doy las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos al texto de la Escritura en Marcos capítulo 6. Muy bien, Marcos capítulo 6, vamos a tratar de arrancar, bueno, desde el verso 31 en adelante, ¿no? Estamos ahí, vimos los dos primeros versos de Marcos 6, 30 y 31. Sobre el primer aspecto, vamos a ver dos aspectos de la naturaleza del Señor, un aspecto de su naturaleza buena, de siervo, y que tiene que ver con nosotros. Y tiene también lo que vamos a ver hoy, otro aspecto, yo sé que vamos a llegar allá, que es el aspecto de la compasión. Ya vimos el primero, porque estamos aprendiendo a conocer al Señor como siervo de Dios, a Cristo como el siervo de Dios. Recuerden que los evangelios presentan al Señor de diferentes formas, ¿no? Si yo les preguntara, alguno me podría decir cómo presentaría Juan al Señor, como el Hijo de Dios. ¿Listo? Mateo lo presenta como el Rey, ¿no? A ese es el enfoque de Mateo. Marcos lo presenta como el siervo de Dios y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. ¿Sí? Entonces, cuatro aspectos que son diferentes de los evangelios, pero se complementan y completan, y así estamos conociendo quién es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Quién es el Señor Jesús y qué estamos aprendiendo de él? Muy bien, la iglesia, nosotros como su cuerpo, estamos llamados a vivir tal como él nos está enseñando, ¿no? Ya dije un verso que dice, el que dice que es de Cristo debe andar como él anduvo, porque ejemplo, dice en 1 Pedro, nos dejó para que siguiésemos sus pisadas. Entonces, el ejemplo del Señor lo vamos a conocer aquí a través de Marcos 6, 30 hasta verso 44. Dos aspectos que muchas veces olvidamos, hermano, que debe ser una característica no solamente en el servicio, sino como personas. Entonces, recordemos algo, todo eso que estamos viendo, comenzamos a verlo de Marcos capítulo 6, versículo 1. Miren lo que dice Marcos 6, 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, o sea, salió y volvió a Nazaret, halló una situación porque él enseña la palabra, sus coterráneos, las personas de su tierra, sus vecinos, no creyeron en él, ¿no? Y él se retira de ahí porque no pudo hacer, dice en el verso 5, no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Y dice que él llegó a Nazaret, dice que le seguían sus discípulos, capítulo 6, versículo 1. Y ya vimos cómo el servicio solo es aceptable, solo es bien recibido de parte del Señor para aquellos que somos verdaderamente sus discípulos. Tal vez aquí haya solamente seguidores del Señor. En Juan capítulo 6, todo el capítulo 6 que habla de este mismo tema que vamos a ver en Marcos 6:30, miren la relación. Algunos de sus discípulos, cuando el Señor les explicó por qué alimentó a los 5,000, se alejaron de él. Porque en verdad no eran sus discípulos, simplemente eran seguidores, acompañantes. Les pareció interesante este hombre que tal vez representaba al Mesías que ellos estaban esperando. Estaban siguiendo a Jesús de una manera incorrecta, ¿no? Tal vez eran amigos ocasionales simplemente por el momento. Pero hermano, los verdaderos siervos del Señor nos caracterizamos ya al final, en la madurez de nuestra consagración al Señor, en que somos amigos y discípulos. Por eso en la comunión de la iglesia debe haber verdadera amistad, ¿no? Por eso se llama la confraternidad, ¿no? Eso es lo que dice la palabra amor entre hermanos, ¿no? Lo que significa la palabra amor entre hermanos. Debe haber amistad y también debe haber discipulado, ¿no? Eso es lo que la escritura enseña.
Lo podemos ver, por ejemplo, en Santiago 2:23, es un texto que puse en relación. Yo les envié las notas al interno para que ustedes sepan que lo que estoy enseñando y puedan comparar en su devocional personal si verdaderamente esto es palabra de Dios o no. Entonces, hermanos, los verdaderos discípulos del Señor, los siervos y discípulos, vamos a ver los dos términos al tiempo, vamos a vencer el temor por medio de ¿qué? De la fe. No, eso comenzamos a verlos en Marcos, capítulo 4, versículo 35. Ahí comenzó la historia. ¿Cómo vencer el temor por medio de la fe? Porque en el servicio, mis amados hermanos, va a haber temores, va a haber miedo, va a haber cobardías. Pero si aprendemos que vamos a ir o vamos a vencer ese temor por medio de la autoridad en su nombre y de las escrituras, vamos a hacer grandes cosas. Fíjense lo que hicieron estos discípulos que siempre, pues hasta el último momento, aún en Getsemaní, eran incrédulos. Pero en este momento o en este contexto de la historia, ellos fueron valientes. Porque miren lo que dice cuando Él los envía de dos en dos, ¿no? Ese es un principio que debemos recordar. El servicio siempre se realiza en parejas, no individualmente, porque hay muchos peligros de servir de una manera individual. Por eso el servicio se debe en lo imposible, parejas. Y por eso el Señor los envía de dos en dos. Su razón tenía. Y ellos van en su nombre, verso 12, capítulo 6, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ese era el tema central. No era, he aquí el Mesías, he aquí el que derrotará a los romanos, he aquí el rey que ustedes esperaban. No. Ellos estaban simplemente haciendo eco al tema de la predicación, tanto de Jesús como de Juan Bautista, que ya había sido decapitado por causa de este mismo testimonio, ¿no? ¿Cuál era el testimonio? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el tema para la iglesia hoy día? El mismo tema. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No es ganar simpatizantes, adeptos y miembros a la asamblea local, eso no suma. Estaríamos engañando a las personas si les hacemos creer que por pertenecer a una iglesia cristiana evangélica con buena Biblia, buena alabanza y buena locación, en cierta manera ellos alcanzarán más fácilmente el reino de los cielos. No es así. Entonces, los verdaderos discípulos del Señor, los verdaderos siervos y discípulos del Señor, vamos a respaldar nuestra naturaleza de discípulo, porque la palabra discípulo significa seguidores, que empezaron simplemente como acompañantes, después fueron amigos, ¿verdad? Más directamente, ¿no? Seguidores, acompañantes, amigos, y ahora son discípulos y amigos. El Señor dice en Juan también, yo no los llamaré ya siervos, los voy a llamar amigos. Por eso, hermanos, nosotros en el servicio debemos compartir la amistad. ¿Qué dice la Escritura? Los verdaderos discípulos del Señor vamos a cumplir unas características. Por ejemplo, Juan 13:35, el amor. En esto conoceréis que sois mis discípulos. ¿Qué? Si os amáis los unos a los otros. Característica. ¿Quién lo dijo el maestro? ¿Hay que cumplir? Sí. ¿Hay que trabajar en ello? Claro que sí. Obediencia. Mateo 26:26. Una característica de quienes somos siervos y discípulos del Señor es que obedecemos sus mandamientos, ¿no? Mientras comían, por ejemplo, Jesús toma el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndole, tomen y coman, este es mi cuerpo. ¿Cómo mostramos nosotros esta obediencia? Mire, lo hacemos cada primer día de la semana. Los discípulos y siervos del Señor nos reunimos para compartir en la cena del Señor, recordar el sacrificio de nuestro amado Señor. Amor, obediencia, fruto. Dice en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo debe dar fruto, pero un verdadero discípulo da mucho fruto. Hay un proceso, fruto, más fruto y mucho fruto. Mientras usted está aprendiendo, tiene que dar fruto. Después que va creciendo en la madurez, da más fruto. Pero al haber crecido ya en un completo conocimiento que implica señorío, que implica rendición al Señor, que implica obediencia completa, vamos a llevar mucho más fruto. Muy bien. Otra característica de los discípulos, verdaderos hijos de Dios que somos discípulos y siervos, está en Marcos 8:34. Es lleven su cruz. Dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo, y nos dice a nosotros, si alguien quiere ser mi discípulo, le dice el Señor, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. ¿Sí estamos haciéndolo, hermanos? Si realmente estamos amándonos, obedeciendo
llevando fruto y tomando nuestra cruz? Dejo la pregunta porque también me toca a mi alma. Fidelidad en Juan 8:31. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, yo estoy leyendo en la traducción Biblia latinoamericana, si ven alguna diferencia cortica, pero pueden seguirme en el Reina Valera, dice, en la que estoy leyendo. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán que realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. O sea, una característica de un discípulo es que es libre, no es el legalista, ¿no? No es el que está limitado a costumbres. Algo por ahí me intenté escuchar que lo que enseñó mi hija el sábado, por ahí les mandé por el interno el video de la enseñanza. Algo le escuché mientras cuadraba todo y me parece que el tema tiene que ver con lo que hoy estamos hablando. Mateo 28, 19. Un discípulo, un verdadero discípulo y siervo del Señor, ¿qué pasa? Hace discípulos. O sea, no estamos llamados simplemente a que ustedes estén ahí muy bien. Por ejemplo, los varones debemos ejercitarnos, estamos hablando de los dones. Los dones son tanto para hombres y mujeres. Estamos enfocados ahorita en varones, pues yo creo, si se me permite, dar esa enseñanza para las damas también. Porque es necesario identificar el don que el Señor ya les ha entregado en el momento en que creyeron. Y ese don debe ser puesto para el servicio de la comunión local para que la iglesia crezca. Efesios capítulo 4, versículo 16. Pero otra característica es que esos dones nos van a ayudar a ser más discípulos. Por ejemplo, hay maestras que se están preparando para instrucción bíblica. ¿Cuál es el propósito de las maestras de prepararse para instrucción bíblica? Discipular a los niños, a las jovencitas que van a recibir. Es un trabajo constante, hermano. ¿Cuál es el trabajo de los varones, de los más jóvenes? Entonces me estaba mirando a Daniel, que está en el rango intermedio, ¿no? De los 35, ¿no? Por ahí. ¿Cuál es la tarea de Daniel? Discipular y ayudar a los más jóvenes de él. ¿Cuál es la tarea de los más viejos? Ayudar y discipular a los de la edad de Daniel. Y así tenemos la línea. No me gusta decir los más viejos, pero toca decirlo. Ahí está la línea en la cual la iglesia del Señor debe ir fundamentándose y creciendo, hermanos. Es una tarea. Un discípulo hace discípulo. Dice el Señor, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Muy bien. Ya dije que el servicio y el llamado del Señor para los siervos y discípulos, estoy enfocando mucho en ese término porque es lo que se va a ver a través de Marcos 6, no es individual. Por eso el Señor siempre nos va a enviar acompañado. ¿Por qué? Porque el servicio entre dos va a brindar de unas características, va a brindar protección, va a dar ánimo, va a dar cuidado, ¿verdad? Y va a permitir que nuestros dones sean usados de una manera efectiva. Por ejemplo, hablábamos con los caballeros en los primeros dos dones, don de sabiduría y don de ciencia. Cuando uno va a enseñar, cuando uno va a una visita, por ejemplo, yo puedo tener un don, necesito al que me complemente para que la visita o el trabajo sea efectivo. Yo no tengo todos los dones. Yo puedo tener de pronto el don de la ciencia, pero necesito un hermano que tenga el don de la sabiduría, que aplique lo que estamos en una con perfecta unión y armonía, podamos educar, enseñar y animar a aquel que estamos visitando, a cuando enseñamos la palabra, ¿no? Eso está basado en Eclesiastés 4:10 al 12. ¿Qué dice Eclesiastés 4:10 al 12? ¿Se acuerdan? Si uno cayeren, porque si cayeren el uno levantará a su compañero. Hay del solo, que cuando cayeren no habrá el segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Entrando ya más al tema de Marcos 6, lo que estuve mencionando algo que ya vimos anteriormente, una característica en el servicio y discipulado de los discípulos del Señor es su dependencia al Señor. No es la dependencia de la iglesia. Me explico, hermanos, cuando el Señor envía a alguien a un trabajo, Él sostiene, Él cuida y Él provee. A veces nosotros caemos en el error y bueno, yo ya lo aprendí, lo digo por experiencia, con todo respeto, no me gusta ponerme de ejemplo, pero es algo que ya aprendí, que cada vez que sirvo al Señor yo tengo y debo depender de Él, porque Él es el que me envía. Cuando el Señor manda verdaderamente, Él sostiene, Él cuida. Por eso es la dependencia del Señor en qué, en cuidado, en la autoridad y en el mismo trabajo que nosotros hacemos. Por ejemplo, en Marcos 6:12, Marcos 6:12 dice que Él los envió, ¿no? Y ellos saliendo, dice en el verso 12, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios. No sabemos cuánto tiempo duraron ellos en esa correría, digamos que unos días, porque una característica del siervo y discípulo del Señor es que él sale, pero también vuelve. ¿Vuelve a dónde? Vuelve a la fuente.
No simplemente se va, sino también rinde cuentas. A veces pensamos que en la iglesia del Señor, hermanos, somos ruedas sueltas. No, nadie es una rueda suelta. Pues con la autoridad que Dios ha entregado al liderazgo, pero el liderazgo a quién le entrega cuentas, al Señor y a ustedes, ¿no? Y ustedes a quién le entregan cuentas en el servicio, ¿no? Al liderazgo y al Señor. Y así hay un orden de autoridad que da una perfecta unidad y armonía en cuanto a autoridad. Pero en este caso dice que los discípulos saliendo, verso 12 de Marcos 6, pero también dice en el 30 que los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Por qué enseñado, hermanos? A veces nos olvidamos, amados, que la doctrina es importante. A veces nosotros como líderes cometemos ese error. Yo ya no quiero cometer ese error. ¿Qué están enseñando en jóvenes? Cuando habían jóvenes, a mí me gustaba, ¿qué están enseñando? Porque pueden estar enseñando algo que no sea correcto. ¿Qué están enseñando en damas? ¿Cómo están aplicando la escritura? Tenemos que estar atentos porque nosotros estamos llamados a mirar por el correcto, la correcta enseñanza de la verdad de Dios. Es una tarea pues, difícil y a la vez de mucho compromiso. ¿Qué se está enseñando en damas? ¿Qué se está enseñando en caballeros? Porque ellos le dijeron, mire, Señor, enseñamos esto. Eso está en el verso 30. Ahora, unos aspectos importantes, mis amados hermanos, del ministerio de los discípulos y siervos del Señor, fue lo que vimos en el verso 30 y 31. ¿Qué fue lo que vimos ahí? La necesidad de ¿qué? De un descanso. A veces creemos, bueno, y lo digo por experiencia también y porque el Señor me habla, cuando volvemos siempre a la fuente, dice en Marcos 6:30, la dependencia significa eso, volver a la fuente, pero ¿a qué? No a la noche, hermanos. Claro, en el ministerio necesitamos descanso. Y no es un descanso de vacaciones. Yo no creo eso. La verdad, yo no lo creo. Yo no lo vivo así. Si alguno de ustedes lo ve así, yo respeto, pero en lo personal yo no lo veo así. Para mí el trabajo en el Señor es constante. Creciendo en la obra del Señor siempre. Para mí no hay vacaciones. Siempre debe haber una oportunidad de enseñanza, una oportunidad de servicio, una oportunidad de consejería. Yo no creo en las vacaciones de la iglesia. Eso en lo personal, en la función de iglesia. Por eso los discípulos se juntaron con el Señor. Pero eso también significa descanso. Yo no creo en el descanso como decir, ay, ya estamos con mi esposa, que nos vamos a tomar unas vacaciones. Yo no lo veo así. Pero sí podemos tomarnos unas vacaciones como el Señor las dio. Esa, para mí sí es la correcta. ¿Qué dijo el Señor en el verso 31? Venid vosotros aparte a un lugar desierto y ¿qué? Descansen un poco. Porque claro, hay una combinación muy hermosa. Una cosa es la noche, irnos a playa, brisa y mar, y olvidarnos de la iglesia, que se encarguen allá, ya verán cómo los ven, ahí les dejé todo, verán. Para mí eso no va a ser un descanso. Mi esposa se da cuenta cuando Silvia estuvo acá, es que tú me acuerdas, Silvita, que estuvo aquí ayudándole al hermano ahí que estaba, y yo allá estresado llamando que el equipo no funcionaba, que haga eso no fue descanso, hermanos. Eso no fue descanso. Pero el verdadero descanso, quiero no separarme del tema, es que el descanso tiene que ver con buscar al Señor también. Es el descanso físico que lleva al descanso espiritual, dos cosas combinadas, ¿no? Por eso dice el Señor, vengan vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, aunque no pudieron descansar, porque la multitud los descubrió, los identificó y se le fueron detrás. Cuando el Señor siempre se apartaba a un lugar desierto, dice en Marcos 6:45, dice, cuando él despidió a la multitud, dice, después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Él fue a su descanso. Su descanso era la oración. Su descanso era la intimidad con el Padre. Tal vez en playa, brisa y mar estemos bien, sí, pero él estaba descansando, orándole al Señor, inquiriendo si él estaba correctamente trabajando para que el reino de Dios fuese conocido en el corazón de otros. Por eso el descanso es con un propósito físico, Marcos 6:31, pero también tiene un propósito espiritual, ¿no? Y dice en Marcos 6:31, la segunda parte, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Entonces el descanso espiritual al que yo me quise aplicar acá es buscar al Señor en la oración, así, en playa, brisa y mar, como quieren, en una finca, separado del bullicio, en la soledad, en la quietud, pero buscando al Señor y también alimentarnos. ¿Alimentarnos de qué manera? Espiritualmente. Esa es la idea. Claro, conlleva eso el otro descanso, obviamente, pero para mí el principal es la dependencia al Señor que me da descanso físico, descanso espiritual. Esa es una característica que vamos a servir, o sea, todos nosotros. Aquí nos incluimos todos.
También 1 Pedro 4:10, otro aspecto del ministerio de los siervos, discípulos del Señor, no solamente que dependen de Él, sino que también administran. Administramos. ¿Qué administran ustedes? Si yo les preguntara a algunos, si me atreviera a preguntarle a alguien acá, ¿qué están ustedes administrando o qué debemos administrar? 1 Pedro 4:10 nos dice que según cada uno, según el don que hayan recibido, ministrenlo. La palabra ministrenlo es sírvanle a otros. Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Hermanos, todo en nosotros debe ser gracia para conllevar el evangelio. Gracia para vivir entre nosotros, gracia para ejercer nuestros dones. Pero como dice también la escritura, si andamos en discusiones, en peleas, en divisiones, en murmuraciones, en chismes, en odios, en rechazos, en prejuicios y en todo lo que conlleva aspectos de la carne, no estamos para nada siendo multiformes o administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el Señor nos va a llamar a cuenta. ¿Cuál es el resultado? Miren más adelante en Marcos 6, en adelante. Cuando el Señor dice se fueron solos en una barca, ellos estaban en Cafarnaún, y el Señor los sube a la barca y se van a Betsaida, cruzan el mar, 5 kilómetros, por tierra eran 10, era más largo. Y el Señor, mire, pensando en ellos, los lleva más cortico. ¿Y qué pasa? Dice, pero muchos los vieron ir y les reconocieron. Oiga, y era tanta la multitud que en realidad los que estaban en Cafarnaún regaron la bola de que Jesús va hacia el otro lado, y cuando ellos llegaron al otro lado, dice, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron. Antes que ellos y se juntaron. Aquí viene la hermana mayor. Venga, mamá. Antes que ellos y se juntaron. Aquí tengo la primera discípula. Y ellos, ¿qué pasó? Le ganaron al Señor. ¿Y qué pasó ahí? No pudieron descansar. Eso dice en el verso 34, 33. Llegaron antes que ellos se juntaron. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Ivana? Perfectamente pudieron ellos decir, no los atendemos, ¿cierto? No, hoy no hay atención espiritual. Pero miren lo que dice en el verso 34, hermanos, y es lo que el Señor quiere que usted y yo también tengamos. No solamente un servicio efectivo con un descanso espiritual, sino un aspecto de su alma que Él quiere que nosotros mostremos. ¿Cuál es? Verso 34. Y vio una gran multitud, ¿y qué? ¿Qué dice Ivana? Tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor. Miren, hermanos, la compasión hacia nuestros hermanos, la compasión hacia otros tiene que ver con ese aspecto de que son como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, la compasión de nosotros como siervos del Señor, que es el otro aspecto que quiero, que es la enseñanza hoy, tiene que ver con algo que nace del corazón, ¿cierto? Nadie puede tener compasión si no es de corazón, ¿cierto? Eso es un aspecto que nace del corazón. Y también la compasión lleva a uno a tener conciencia. ¿Qué significa conciencia? No solamente conciencia y compasión, ellos están necesitados de algo espiritual, son como ovejas que no tienen pastor, pero también hay conciencia de algo. Y fíjense la técnica del Señor. Nosotros hemos hecho un mal, nosotros hemos hecho al revés muchas veces. Damos algo para atraer a las personas y después le damos lo principal en cierta manera. Y el Señor hizo al contrario, le dio lo principal y después le dio lo secundario. Porque le dice en Juan, ¿no? En Juan, todo el texto que estamos viendo acá está en Juan 6. Ustedes me siguen porque yo les di de comer. ¿Cierto? Juan 6 dice, Juan 6:35, todo el capítulo 6 de Juan habla de este mismo tema. Ustedes me buscan porque les di de comer. Y el Señor, ¿qué les dice? Yo soy el pan de vida, búsquenme a mí, esa era la idea. Por eso el Señor dice, tuvo compasión. Y dice, y verso 34, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Hubiera sido más fácil como hacemos nosotros, vamos a atraparlos, vamos a darles algo que los mantenga acá, vamos a darles de comer. No, el Señor no hizo eso, les dio lo más importante. ¿De qué le sirve a usted tener el estómago lleno y irse al infierno en cierta manera? ¿De qué le sirve a usted tener un descanso físico aceptable, apropiado, merecido y de igual manera perderse en el infierno? Por eso el Señor lo primero que hizo fue enseñarle la palabra. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Yo ya no creo tanto en los ganchos de ir y usemos actividades para atraer a los inconversos. Los inconversos no deben ser atraídos, hermano.
Nosotros tenemos que ir a ellos, hablarle la palabra de Dios y después sí darles un descanso en cierta manera físico o material. Porque miren lo que dice, después de que les enseñó la palabra, verso 34, ustedes me siguen, dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Aquí vamos a ver un aspecto de los discípulos, muy interesante. Algunos no soportan ni media hora en la iglesia. Yo he llevado clientes en mis colectivos, yo arranco mis colectivos a las 5 de la mañana hasta las 8. Hay clientes que entran a las 8 y ya cogen el colectivo faltando un cuarto. Ya me conocen, saben que yo soy correlón. Ay, don Carlos, que me cogió el tarde, hágale. Pues yo le hago lo que más pueda, pero no puedo ir más. Pero ya conozco a algo que, ya llegó la que me pone a correr. Porque salen y saben qué hacen. En el mismo carro se van alistando, llegan como, eso se transforman ustedes. En el carro yo las veo, llega toda, no sé, ayer llevé una recién levantada, no, horrible. Y en el carro se fue arreglando, y yo manejando y la miraba, yo iba con otros clientes y hablando, tin, 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 pan, y qué bonita, y pan. Llegamos a las 8 y se va, don Carlos, gracias, se fue. Un cuarto antes de salir. Y así se esfuerzan en llegar. Pero cuando citamos a la reunión de la comunión del pueblo de Dios, empiezan las excusas, empiezan otras razones, ¿no? Ay, que eso se demoran mucho, que eso es muy tarde, no, que es muy lejos. O cosas así, que cualquier excusa es válida cuando se nos exige mostrar la fe. Hay excusas válidas cuando se nos exige que mostremos nuestra fe. Y en este caso, miren lo que los discípulos hicieron, que no estuvo bien hecho. El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. ¿Qué dicen ellos? Eso fue bueno, hermanos. Eso era misericordioso. Mire, Señor, aguantaron la charla, por decir el término, perdonen la palabra, soportaron la enseñanza. Ya era muy avanzada la noche. Ay, despídalo, Señor, que se defiendan como puedan. Y el Señor comienza acá una enseñanza que tiene que ver con la compasión. Respondiendo, les dijo, denles ustedes de comer. Miren la confrontación. Denle ustedes de comer. Porque eso implica que después de la palabra espiritual, obviamente en este caso en particular, había un alimento. O sea, había que tener misericordia por aquellos que se reunieron, multitudes. Jesús era muy apretado, eran muy seguidos, eran casi no tenían tiempo para el descanso físico y también para alimentarse bien, pero él no por eso dijo, no, primero comamos nosotros, después les damos a ellos. No, primero fueron ellos antes que los discípulos. Muchas veces en el servicio, hermanos, a veces queremos primero nosotros antes que servir a los demás. Por eso él le dice, los discípulos le dicen, Señor, despídalos para que vayan a los campos, aldea alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. Bueno, ellos cómo se dieron cuenta que no tenían de qué comer, ¿cómo sabían ellos? Pues seguramente vieron la humildad de las personas y también sin saber si tenían pan. Ellos, sin embargo, no mostraron compasión. Eso es lo que quiero llegar. Un poco duro, ¿verdad? Y venían sobrados, ¿no? Espiritualmente soplados, ¿no? Acabamos de sanar enfermos, sacar demonios, hicimos en tu nombre grandes cosas, pero no pensaron que también en el nombre del Señor podían traer alimento físico, en cierta manera, a este pueblo hambriento. El Señor no solamente les dice, denles palabra, tengan empatía con ellos cuando es el alimento, sino también les da una necesidad. Quiere decir, sean conscientes de una necesidad. Nosotros como siervos y discípulos del Señor tenemos que ser conscientes de una necesidad. Con un hermano estuvimos hablando el domingo que tuvimos una salida con unos hermanos muy buena y estuvimos hablando en nuestras charlas sobre la necesidad, que es necesario, valga la redundancia, que a los hermanos tienen que entender, ustedes amados, que cuando hay una necesidad que ustedes ven en la iglesia local, ya sea de manera espiritual o física, esa necesidad, ¿qué tiene que hacerse con esa necesidad? ¿Qué hay que hacer, hermano? Mirar cómo ayudar en lo que se puede, hermanos. Me gustó la actividad de las damas en el cuarto piso. Eso fue suplir una necesidad, ayudar, ¿no? Y motivó la comunión y ayudó en el ánimo. Eso es un aspecto de lo que quiere decir. Pero él les dice la responsabilidad que asumen los discípulos. Denle ustedes de comer. Miren lo que dicen en Marcos 6:38. Ellos le dijeron el 37 que vayamos, miren, incluso hasta como, quién sabe, miren la intención, ¿no? ¿Cómo así, Señor? Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. El denario era el sueldo
de un día, 30,000 pesos al día de hoy, o 35,000 pesos, denarios, 3 por 2, 600,000, más o menos, ¿cierto? 30,000 por 200, algo así. Y sin embargo, ellos, ¿de dónde saben que habían 200 denarios? ¿Cómo saben que tenían 200 denarios? Ellos dijeron, ¿no? Aquí, que vayamos y compremos. El Señor no les dijo el valor, pues ellos van por 200 denarios y les demos de comer. ¿Usted qué está pensando, Señor? ¿Quién tenía la bolsa? Judas. Judas tenía la plata. Y seguramente sí tenían 200 denarios. Pero ¿qué estaban haciendo los discípulos con esa plata que no era de ellos? ¿Cómo así, Señor? Que le demos 200 de prácticamente lo que tenemos acá para que alimentemos, eso no va a alcanzar. Aparte de eso, que estaban duros, tacaños y como avaros en ese aspecto, dijeron, Señor, no va. Ahí es donde el Señor les dice, mire, lleva al otro punto, no solamente la palabra, no solamente el alimento o la necesidad, no solamente la responsabilidad por esa necesidad, hermano, sino la información. Es necesario estar involucrados para saber cuáles son las necesidades. A veces esperamos que llegue el problema y cuando viene el problema, pero usted, ¿por qué no me dijo antes? No, hermanos, nuestra tarea en el ministerio es, como dicen vulgarmente por ahí, metámonos en el rancho de los hermanos. Es lo justo, es lo correcto y es para bien de todos. Y meternos en el rancho significa, ¿qué podemos hacer para orar? Ilustro, he estado llevándole el pan y el vino a un hermano que no ha podido venir por un tiempo por cuestión de salud. Usted viene en la gratitud de ese hermano cuando compartimos el pan y el vino bien tarde y él es grato y agradecido. Una necesidad. Qué bueno tener en cuenta eso también. Eso lo doy como ejemplo humildemente y no para exaltar nada más, sino que viendo una necesidad de un hermano que quería participar de la cena, pero no pudo venir por cuestión de salud, fuimos a él. Y vienen ustedes el corazón del hermano. Entonces, ¿qué pasa? Él les dijo, mire, Marcos 6:38, ¿cuántos panes tenéis? Y los manda a informarse. Dice, id y verlo, ¿cierto? Averigüen. Eso es lo que el Señor dice. ¿Cómo estamos en la vida, hermano, nosotros? ¿Cómo estamos nosotros en nuestra comunión? ¿Cómo estamos nosotros en los hogares? ¿Cómo están nuestras jovencitas? ¿Cuáles son las falencias de nuestras niñas, de nuestros niños? ¿Qué pasa con las mujeres adultas, ancianas, en madurez? Están pendientes de las mujeres jóvenes para enseñarles, como dice Tito 3, que es un aspecto a amar a sus maridos y que estén en la sujeción a sus esposos. Bueno, lo que enseña ahí en Tito y en otras partes de la Escritura. Y esa no es solamente de las tareas de las líderes ancianas maduras, hermano. Es tarea de todas las mujeres de la congregación. Cuando digo ancianas, quiere decir de edad, pero que tienen ya madurez. Y digo jovencita porque veo aquí a Mariana aquí adelante, pero todas en el rango de edad de Mariana y de Sofi que están aquí presentes. Incluso Daniela, que también está presente. O incluso de Silvia, que también está presente. ¿Quién más? O incluso ya no hay más, ya todos ya pasaron los de 25. Silvia no tiene 30 todavía, ¿no? Listo. De 30 para arriba cambiamos. Hermanos, los de 30 para arriba tenemos esa tarea. Esa es una tarea. Vayan y vean. Bueno, ¿qué más? Y Él da provisión. Eso es lo que también la enseñanza. Cuando hay compasión, el Señor nos dice, denle primero la palabra. Después busquen su necesidad, ¿no? Tienen una responsabilidad. Infórmense. Y después dicen, confíen en mí. Tomó dice, y ellos fueron, ¿cuántos panes tenéis? Y le dijeron 5 panes y 2 peces. Pero recuerden, esos panes no eran de ellos. ¿De quiénes eran? Ni siquiera eran de ellos. De un niño. Era lo único que tenía. ¿Qué tienes, hijo? Me imagino yo revolcando. Imaginen la peladez de toda esa multitud. Que ellos buscando hasta que encuentra un niño que yo aquí tengo 5 panes, sirve, tengo 2 peces. Y ellos no, yo no creo que le hayan pagado. Porque si no, al final cuando se terminó todo y devolvieron las cestas, dice en el verso 40, y te recogieron de los pedazos 12 cestas llenas de lo que sobró de los peces. ¿Le pagarían a los niños los 5 panes y los 2 peces? Yo no creo. Yo no creo. Estaban tan amarretas. No, no tiene 5 panes. Venga, nos sirve. Y fueron donde el Señor y les dice, tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Cómo mostró el Señor la provisión en verdad? Que Dios proveería en el verso 41. Primero los recuesta, los hace sentar en grupos sobre la hierba verde, ¿no? De dos en dos, como el Salmo 23, en lugares de deliscados pastos me haré descansar. Y dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces. Eso es lo que nos enseña, hermanos, en el servicio a los discípulos y siervos del Señor.
cuando estamos enseñando la palabra, cuando estamos conscientes de las necesidades de las personas, cuando somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para suplir las necesidades de mis hermanos, cuando tenemos la información apropiada de cómo suplir las necesidades de mis hermanos. Vamos a la provisión. ¿Cuál es la provisión? ¿Las ofrendas de la iglesia? No. Las ofrendas de un hermano, bueno, a veces el Señor toca corazones, hay necesidades, hay esta situación, el Señor toca corazones y hay hermanos pudientes que han, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? ¿A dónde fue? ¿A dónde debemos ir nosotros, hermanos? Algunos tienen que pagar un servicio mañana, vaya al Señor. Si mañana no puede pagarlo, siga yendo al Señor. Él sabe de qué tenemos necesidad. Él le dice, yo ya no estoy orando así, en verdad, hermano. Yo ya no estoy orando, Señor, mañana tengo que pagar esto. En verdad ya lo digo, no estoy orando así. Señor, usted sabe que estoy necesitando. Tengo que pagar, obviamente, pero yo no estoy diciendo, Señor, acuérdese que tengo que pagar. No, ella lo sabe. Señor, usted sabe que tengo que cumplir obligaciones. Así es fácil. Y miren, hermano, lo digo, Señor, no me ha faltado. No puedo alzarme y decir, me has traicionado, Señor, la fe que he puesto en usted. No. Y cada vez que hay un problema es una ocasión para qué hacer lo que hizo el Señor en el verso 41. Dice, entonces tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió sus panes y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante, repartió los 2 peces entre todos. Levantando los ojos al cielo, ¿para qué, hermanos? ¿Para qué? ¿Por qué levantó sus ojos al cielo? Porque de ahí vendría la provisión. De ahí llegó la provisión. ¿Cuál fue el resultado? Marcos 6:42. Mire que el Señor cuando provee, no provee, Él no es como los discípulos o como algunos de nosotros. Se está cotizando para cambiar los equipos. Ya el hermano Wilson muy juiciosamente ha hecho la tarea, por lo menos, mire, ya trajo uno que va a ayudar a mejorar, ya ha comprado unos micrófonos y está mejorando el sonido. Y la planta está súper buena, dijo, ya la revisó. Pero hermanos amados, todo tiene que ver con una necesidad y todo tiene que ver también con gastos. Hay situaciones que implican gastos. Pero miren lo que dice cuando nosotros hacemos todo esto y levantamos los ojos al cielo, el Señor provee. Resultado, dice, verso 42. Comieron todos y se saciaron. Esa es la respuesta del Señor para nosotros, los de duro corazón. Pídame, confíe en mí y yo le voy a dar de tal manera que usted no va a tener que decir me faltó. Y por eso cuando hablo de los equipos, ya los equipos hay una cantidad de 3, 5 hasta 6 millones. Vamos a ver qué decían los hermanos respecto a ese gasto. Pero si el Señor guía los corazones, ese gasto se hará. ¿Por qué? Porque la provisión viene de Él. Y el dinero que ustedes invierten o que, dan para el Señor en la ofrenda no es para el pastor, es una aclaración que sobra. En algunos grupos sí, ¿no? Diezmo y ofrenda. El diezmo para el pastor y la ofrenda para la iglesia. Entonces, entre más obligue, entre más presión, entre más influya al diezmo, más gana. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí no usamos diezmo, no se preocupe. 3 cosas que el Señor nunca separaba en esos minutitos. 3 cosas que el Señor tenía una actividad grande, hermano. Estaba en su punto grande de enseñanza. Ya no iba a la sinagoga, ya no iba a los pueblos, sino estaba en los campos. Ya la gente lo seguía ya. Y hay 3 cosas que el Señor nunca separaba y que tiene que ver con Marcos 6:30 al 44. Que Jesús nunca separaba las palabras de las obras. Nunca, Él respaldaba lo que hacía. Él era no solamente oidor, sino hacedor. ¿Por qué? Porque Él estaba mostrando lo que es. Nosotros nos falta mucho demostrar lo que somos. Queremos ser oidores y pasar a ser hacedores sin haber sido transformados. Eso es pecado. Jesús nunca separaba el alma del cuerpo. Significa que Él era emocional. Algunos piensan que Jesús no, Jesús allá, lejano. No, hermanos. Dicen Hebreos que él se compadece también de nuestras necesidades, ¿no? Él tomó nuestra forma humana y nuestra psiquis humana, tuvo sed, tuvo hambre, tuvo sueño, tuvo estrés, sí, en la agonía de la cruz estresado, tuvo angustia, tuvo temores, es verdad. Humanamente, Él fue perfecto en todo, pero tuvo las mismas situaciones que usted puede estar viviendo ahora, hermanos, y que nos permite ir al Señor sabiendo que de Él encontraremos respuestas. No desesperen, hermanos. Por eso el Señor nunca separa su parte emocional, pero también nunca separaba la tierra y el cielo. Quiere decir que Él siempre enfocaba todo lo que hacía en que esto es pasajero. Todo lo que yo haga acá, ustedes hoy comen, mañana tendrán hambre, pero yo les voy a dar un alimento que permanece para vida eterna, es en Juan 6. No, el pan que yo les daré es para vida eterna. ¿Y dónde está ese pan? Vosotros escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio. Eso es lo que nosotros estamos haciendo
Ahora, escudriñando la escritura. Marcos 6:33. Marcos 6:33, ¿qué dice? Muchos los vieron ir y les reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes, ¿cierto? Entonces, ¿hubo descanso para el Señor? No, pero el descanso era necesario, el descanso físico más el espiritual que vieron en los primeros versos 30 y 31. La gente les ganó. Jesús cruzó el mar 5 kilómetros y ellos andaron 10 y les ganaron. Porque era mucha la multitud. Yo creo que apenas unos estaban llegando cuando otros estaban saliendo apenas de Cafarnaúm para Betsaida, ¿cierto? Y ya los que iban llegando ganaron y vieron a Jesús y él tuvo compasión de ellos. Y dice en el verso, en Lucas 9:10-11, respecto a este contexto, fíjense algo muy interesante. Y aquí termino. Vueltos los apóstoles, les contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida, al otro lado de 5 kilómetros, cruzando el mar en diagonal, a la parte nororiental del lago. Cuando la gente lo supo, le siguió. Fíjense bien, y les recibió, y les hablaba el reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. No los sanaba a todos. Hoy se enseña que Jesús es nuestro sirviente, ¿no? ¿No? Decreto, declaro y recibo. Mentira. El Señor, nosotros somos los siervos, los esclavos, los entregados al Señor. No es nuestro esclavo. Él sanó a los que necesitaban ser curados. Voy a terminar con esta frase porque tiene que ver con algo que ya vimos en Marcos al inicio del estudio. Los discípulos, la palabra apóstoles significa enviado, ¿no? A los discípulos como enviados. Cada vez que salimos algo, este fin de semana, unos hermanos que fueron a Málaga, fueron enviados, les fue bien. Pero eso implica para ellos responsabilidad. Y lo voy a decir aquí públicamente, está Héctor. Gracias a Héctor por estar acá. Pero eso implica responsabilidad, hermano. La responsabilidad de estar aquí apoyando. Simplemente fueron, apoyaron allá unas familias que mostraron a gratitud por el compartir de los hermanos. Héctor fue el que subió la foto, ¿cierto? Sí, él era el reportero estrella ahí. Subió la foto en la reunión donde un hermano enseñó sobre Hebreos capítulo 4. Hermanos, pero la responsabilidad de quienes estuvieron de privilegio también es seguir apoyando. Eso es lo que quiero recalcar. Se les entrega esa responsabilidad para que muestren también un fruto aquí localmente. Porque miren lo que dice. Él no quiere que terminemos como algunos y es que tiene que ver con aquellos que le siguieron. Nosotros empezamos siguiendo a Jesús como simpatizantes, luego como acompañantes, luego como seguidores. Ahora somos discípulos y amigos y seremos enviados. Pero el problema, hermanos, es que algunos seguían a Jesús de la manera incorrecta. Algunos fueron, eran multitud fueron, y hay 4 clases de personas que siguieron a Jesús de la manera incorrecta. Nosotros no somos de estas. Escuchen estos términos, o escuchen esto que tengo para ustedes. Algunos prefirieron seguirle de lejos, evitando el compromiso y así verse involucrados. Algunos siguen a Jesús de lejos. Porque cuando viene la situación de tienen que involucrarse, porque hay una necesidad, ya no tienen tiempo, ya estamos muy ocupados, ya el trabajo me absorbe. Yo lo digo con el respeto que merecen obviamente todos los hermanos, ¿no? No hay excusas para el servicio del Señor. Que tengo que proveer, vaya el que provee, pero sirva al Señor. Que estoy muy cansado, mire, el Señor estaba más cansado que usted, no dejaba de servir. Hagamos eso también. Bueno, cualquier excusa, hermano, cualquier excusa para la fe, para no mostrar una fe verdadera, porque algunos prefieren seguirle de lejos. Miren lo que dice, pero le seguía de lejos cuando él fue llevado preso, pero le siguió de lejos. De ahí viene el ejemplo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un creyente verdadero, un creyente, pero era un verdadero creyente, sigue al Señor de lejos? ¿Cuál es el resultado? Porque tiene que ver con lo que Pedro hizo. De ahí viene la enseñanza. Cuando empezamos a seguir al Señor de lejos, porque aquí hay algunos que siguen al Señor de lejos. Yo fui uno que seguía al Señor de lejos, ya no. El problema es que puede llegar el peligro de que terminaremos por negarle. Por negarle. Porque entre más lejos lo vea usted a él, usted más lejos se irá. Y terminará por negarle. Entonces, la historia de las motivaciones incorrectas de las multitudes al seguir a Jesús están en Juan 6. Léanse Juan 6. Ahí están estas motivaciones, donde el Señor les llama la atención. Y al ser confrontados con estas verdaderas intenciones, ¿qué tal que el Señor nos hubiera dado esa enseñanza hoy acá? Tal como la dio en Juan 6:66.
Incluso muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué? Porque este me exige mucho. Yo solo estoy aquí mirando. Yo no me quiero comprometer. No, hermanos, ya no. Para los hermanos aquí presentes y para los que están en Zoom, esa excusa ya no es válida. Ya no existe la excusa de que no me quiero comprometer. Punto 2. Muchos seguían a Jesús o siguen a Jesús por lo novedoso, por ser espectadores de sus milagros. Dice en Juan 6, 1 y 2. En Juan 6 dice, después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, la misma historia, y le seguían grandes multitudes. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacían los enfermos. En las iglesias cristianas muchos van a las reuniones de sanidades y milagros solo para ver el milagro, pero no para recibir un milagro en realidad. ¿Cuál es el milagro principal? No, que un cojo ande, que un ciego vea, eso no se ve en esas iglesias. Es que sus vidas sean transformadas por el evangelio. Ese es el verdadero milagro. Y muchos siguen a Jesús simplemente por ir, pero no se impactan por el evangelio. Hermanos, yo les animo, les suplico, en el nombre del Señor, amados hermanos o hermanos míos, como dice Santiago, que vamos a hablar este domingo. Santiago habla a los hermanos así, hermanos míos, yo les digo igual que Santiago, hermanos míos, no dejemos de invitar personas a la iglesia. Que enseñó tal hermano y ese es el hermano aburrido. ¡Ay, no importa! El Señor va a hablarle a esa persona por la comunión, le va a hablar por la alabanza, le va a hablar por la palabra que usar en ese hermano aburrido. ¿Sí me entienden lo que quiere decir? No desmayen en invitar a alguien, fuércelos a entrar, tráigalos a la comunión, inviértanle, si hay que pagarle el transporte, tráiganlo, porque usted puede ser el canal que el Señor usa para que alguien se salve. Entonces, no venga porque venga, mire que allá cantan bonito, que allá sí se aman, como hacían algunos acá, allá reparten mercados. Y cuando se repartían las canastas de amo, llegaba gente que uno no conocía porque otros hermanos invitan. ¿Y esto es qué? ¿Y esto es qué? No, la canasta de amor es para entre nosotros mismos, hermanos, también. Tercer punto, ya terminando y téngame esa paciencia, no quiero dejar la idea en el aire. Entonces, muchos siguen a Jesús de lejos. Otros lo siguen por lo novedoso. Porque es interesante, que es bonito. Hay sanidades, culto, milagros, buenas luces, buen equipo, buena alabanza. Hay niñas que danzan, eso de danzar no es bíblico. Y ahí están, y todo muy bonito, luces y todo. Y el evangelio, ¿dónde está? Y la transformación no existe. Unos sí, seguían a Jesús por intereses nada espirituales. Mire, también hay personas que siguen a Jesús por intereses que no son los espirituales. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacer el rey, volvió a retirarse al monte él solo. Porque algunos lo querían él simplemente para un destino político, para que fuese algo político, no espiritual. Que no seamos de esas personas. Y por último, Juan 6, 26, 27. Para recibir sus beneficios, pero sin compromiso. Ya es diferente, ¿no? Unos de lejos, sin comprometerse. Otros, y hay algo interesante, novedoso. Otros por razones no espirituales. De pronto algunos vienen acá por Cristina y no por Cristo. Un ejemplo, ¿no? ¿Cierto? A mí me pasaba, yo alguna vez iba por Cristina o por Cristo hasta que el Señor me reprendió. Usted tiene que buscarme a mí, caballero. Él me dio mi Cristina con el tiempo. Pero yo cometí ese error de ir por Cristina y no por Cristo. No, hermana y hermano, no venga usted por una razón que no sea el Señor. Pero algunos quieren solo recibir los beneficios, pero no comprometerse. Juan 6, 26, 27, de ahí terminamos con la pregunta, hermanos, nosotros, ¿por qué seguimos a Jesús? Porque Juan 6, 26, 27, Jesús dice, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciasteis. Trabaje no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Esa es la verdadera razón, mis amados hermanos, del por qué hoy estamos acá. No para escuchar al gordito allá que está dando la enseñanza. Yo le pido todos los días al Señor, dame la sabiduría, Señor, para que en verdad mis hermanos comprendan tu verdad, que yo pueda explicarla, una verdad que sea clara, no confusa. Por eso voy a la escritura, hermano. La escritura habla mejor que lo que yo puedo hablar. Y espero que esta escritura transforme sus vidas, mis amados hermanos. Vamos a dejar ahí que un poquito más, pero eso lo veremos en el empalme, la siguiente clase, el siguiente jueves, que seguiremos viendo sobre otro aspecto del servicio en Marcos, capítulo 6, versículo 30 al 44. Yo les quiero invitar a que tengamos una palabra de oración.